A partir de hoy comienzo este espacio que he denominado Repensando Fenómenos Macroeconómicos. La idea es tratar temas de coyuntura económica de la Argentina, pero también tratar y analizar cuestiones internacionales como subas de tasas, precios de commodities, crecimiento de los países, inflación de los países, desempleo de los países. El hecho de denominarlo como repensando es darle algún condimento de largo plazo, largo o mediano plazo, o sea, no dejarlo estrictamente en el fenómeno de coyuntura que aparece, así como a veces se lo quiere señalar, que aparece así y que sorprende a todo el mundo. En realidad, los hechos de coyuntura siempre tienen algún espejo en el pasado, algo siempre sucedió en el pasado que fue relativamente similar. Ahora bien, en este primer programa vamos a hablar de la Argentina simplemente y nos vamos a focalizar en dos puntos relativamente preocupantes. El primero es la desaceleración del crecimiento que se espera para 2012. El segundo es la inestabilidad del tipo de cambio y las consecuencias que puede traer esto durante las próximas semanas. Primer punto. Durante los últimos años, básicamente 2010-2011 y antes de 2008, 2006, 2007, 2008, la economía creció a ritmos cercanos del 8-9%, cosa que ha sido admirable, ¿sí?, para los estudiosos de la macroeconomía, como por ejemplo Krugman, Stiglitz y otros premios Nobel. O sea, Argentina era un ejemplo a nivel internacional y para estos estudiosos llamativamente lo sigue siendo. Ahora bien, para 2012 se espera que el crecimiento económico se desacelere prácticamente a la mitad, o sea que no es que la economía va a entrar en un crecimiento negativo, sino que directamente va a crecer entre 3 y 4%. Ahora bien, ¿eso es problemático? Bueno, una primera visión es que no sería problemático. Una segunda, sí, puede ser que tenga algún problema, sí, en materia de absorción de empleo. Vamos a la primera. ¿Por qué no sería problemático? Bueno, porque sencillamente la desaceleración del crecimiento puede ejercer un efecto favorable sobre los precios de la economía, o sea, habría menos inflación. O sea, de esa inflación de la que se habla, que el índice de Santa Fe mencionaba que había sido de 21 a 22% en 2011 y que ahora puede andar en 22%, también un poquito más, quizás 23% en 2012, podría desacelerarse fácilmente a 15% si la economía creciera 4%. O sea que sería una situación bastante favorable, o sea, descomprimir el efecto inflacionario en la economía. El segundo punto, el que digamos no sería tan favorable, es que puede afectar un poco al empleo, o sea, generar un poco de desempleo, o sea, generar digamos menos demanda de empleo por parte de las empresas. Ahora bien, un crecimiento del 8%, 9% es improbable de mantener en el tiempo. Ahora de un 4, 5, 6% es posiblemente deseable y de alguna manera manifiesta cierto equilibrio en la economía. O sea que por más que la economía crezca al 9%, puede dar una sensación de desequilibrio. ¿Por qué? Porque la capacidad macroeconómica es imposible que resista a tanta demanda. Es como ir en un automóvil al máximo de su capacidad, de la capacidad de su motor. Andar en un automóvil a eso de 200-250 km por hora cuando se sabe que por manual eso en algunos casos puede ser el máximo. O sea, es imposible porque en algún momento empieza a gastar aceite, en algún momento hay desgastes del motor, o sea que en algún momento la capacidad del automóvil se deteriora. O sea, la economía es lo mismo. O sea, es necesario que en algún momento se frene el crecimiento económico. O sea, se frene, no digo que tenga crecimiento económico negativo, sino que se desacelere un poco hasta un crecimiento más estable de largo plazo.
¿Dónde está el problema? ¿Sí? Actualmente, ¿por qué se está frenando el crecimiento económico? Justamente por lo que les comentaba recién, porque la capacidad macroeconómica se ha deteriorado sustancialmente, ¿sí? O sea, por cuestiones de deterioro en las expectativas de los empresarios, básicamente, por el exceso de demanda. O sea, no es poco casual, o sea, es muy casual de ir a comprar incluso hoy un automóvil y tener que esperarlo 6 meses, un año. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la producción automotriz, ¿sí? Maneja muy pocos stocks y de alguna manera tiene poca capacidad para generar stocks. Ahora bien, entonces, es bueno que la economía crezca a un ritmo menor al 9%, o sea, más cercano al 5 o 6%, sí, si lograra mantener ese ritmo de crecimiento de 5 o 6% de manera estable, sí, la economía puede alcanzar un equilibrio prácticamente de pleno empleo. Ahora, ese es todo un desafío. ¿Por qué el problema está en la oferta? Bueno, porque a partir de agosto o septiembre del año pasado, y quizás unos meses antes también, el proceso inversor, o sea, inversor de, digamos, compras de bienes de capital para aumentar la capacidad productiva se frenó prácticamente. ¿Por qué? Bueno, porque empezaron a circular versiones de que el sector público posiblemente no iba a poder cumplir con sus compromisos durante 2012. ¿Por qué? Bueno, porque el sector público no recibe asistencia financiera del resto del mundo y porque básicamente tiene un déficit, ¿sí?, que en realidad es relativamente manejable, no es como los déficits del pasado. O sea, ¿qué es lo que hizo que los empresarios no aumentaran, no apostaran al futuro, o sea, para vender más en el futuro? Bueno, la posibilidad de que el sector público entrara en default y se generen el sinnúmero de cataclismos que hemos conocido en el pasado, como corralito, inflación, devaluación y demás. Muchos analistas económicos todavía lo siguen pregonando. En realidad lo siguen pregonando desde hace más de 10 años. Pero bueno, ese es otro tema, será para otra conversación. Ahora bien, ese punto, digamos, de deterioro de las expectativas nos lleva a nuestro segundo problema, el desequilibrio en el mercado de cambios. ¿Qué sucede en el mercado de cambios? Bueno, básicamente la oferta es la misma que la del año pasado, o sea, han entrado muchas divisas tanto como en el año pasado. El problema está en la demanda, o sea, el sector público ha desplazado al sector privado de la demanda cambiaria. ¿Por qué? Porque el sector público se tiene que hacer de divisas para hacer los pagos de compromisos, y el sector privado de alguna manera quiere, ante este panorama crítico, quiere hacerse de divisas para fortalecer o para dolarizar sus portafolios. O sea, se encontraron dos situaciones así demasiado intensas. Una que, digamos, que quiere comprar dólares para pagar deuda, y el otro que quiere procurar de alguna manera amortiguar el efecto ante un no pago de deudas del Estado. O sea, la situación medio emblemática. Lo cierto es que el sector público le cortó la compra de divisas al sector privado. A fines del año pasado lo hizo a partir de una restricción de que debían comprar solamente en función de su ingreso. Ahora, en las últimas semanas esa restricción se agudizó y eso empeoró el panorama. En el próximo corto seguimos y hablamos de las perspectivas para los próximos días y las próximas semanas, lo cual es bastante delicado. Bueno, los espero, no se vayan.